El escándalo contra el gobierno es por cuenta de la esposa del ministro de Salud. Se llama Beatriz Gómez. El ministro le dice en público, la doctora Beatriz Gómez. Ella, sí, señor, que es superintendente médica, delegada de la Superintendencia Nacional de Salud. Superintendencia que puso una interventora en el Hospital San Rafael de Leticia. Y es allí donde está el contrato del que estaba presionando la doctora Gómez. Un contrato de 55 mil millones de pesos para llevar un buque hospital a la gente del Amazonas. Y la historia, Néstor, es de cómo la esposa del ministro, la señora Gómez, la doctora Beatriz, como también le dice el ministro en su defensa en redes sociales, llama a ese hospital a decir el contrato se tiene que firmar hoy o me presentan la renuncia. Y eso fue lo que pasó. Como no se firmó el contrato el día de la llamada, el pasado 1 de abril sacaron del cargo a Lina Baracaldo, que era la que nombraron como interventora en el hospital allí en la Amazonía colombiana. Porque el hospital está intervenido. Claro, el hospital está intervenido, entonces esa funcionaria la pone el gobierno, depende de la superintendencia y al final es esa funcionaria a la que sacan por no hacerle caso a la esposa del ministro, a la superintendente delegada. Y es un poquito de todo aquí, de malas maneras, de cruce, porque no se sabe si quien está hablando es una jefe en la Superintendencia de Salud o es la esposa del ministro, que está impartiendo instrucciones de mala manera a personas en las regiones. La sacada del cargo es la interventora de ese Hospital San Rafael en Leticia. Doctora Baracaldo, Lina Baracaldo, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa. Doctora Baracaldo, ¿usted estaba en Leticia cuando tuvo esa conversación desapacible con la esposa del ministro? Sí, señor, yo estaba en Leticia. ¿Su cargo cuál era? Agente especial interventora del Hospital San Rafael de Leticia. ¿A usted la nombró interventora la doctora Gómez? Me nombró interventora el Superintendente Nacional de Salud para la época, que era el doctor Luis Carlos Leal. Sí, ¿cuándo llegó usted a ser la interventora en ese Hospital San Rafael de Leticia? A mí me nombran el 4 de septiembre del 2024. Ok, ¿y la nombran por alguna razón política? No, ninguna. ¿Cómo llega usted al cargo de interventora del Hospital de Leticia? Hay un registro especial para contralores e interventores y conforme a eso se registra la hoja de vida llenando unos requisitos que están establecidos previamente en actos administrativos y ahí efectivamente se evidencia que cumple los requisitos para ser agente especial interventora y conforme a eso el Comité de Medidas Especiales hace una terna y conforme a esa terna escoge quién ostentará el cargo de agente especial interventor conforme a sus requisitos de experiencia y obviamente de formación académica. Usted me está diciendo, yo llegué a ser interventora nombrada por el superintendente Leal por meritocracia, no por palanca política. Así es. Sí. Ok, doctora Baracaldo, y con eso dicho, la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, la doctora Gómez, la esposa del ministro, ¿era su jefe? Bueno, es importante dar una claridad para responder esa pregunta y es, ¿qué es un agente especial interventor? Un agente especial interventor es un auxiliar de la justicia, un particular investido de funciones públicas transitorias. En ese orden de ideas, si bien yo soy nominada por la Superintendencia Nacional de Salud, mi actuación es independiente y autónoma. A mí me nombra la superintendencia y me vigila la superintendencia para establecer que los efectos de la medida se cumplan, pero no tengo relación de subordinación con ella. ¿Y por qué ella le decía entonces, me firma el contrato, me presenta la renuncia? Bueno, básicamente porque como la facultad nominadora la tiene la Superintendencia Nacional de Salud, pues el que puede nombrar puede remover. Y en ese mismo orden de ideas, pues la superintendencia en este caso tiene la facultad de remover mi cargo. Claro, ahora la capacidad para removerlo no quiere decir que ya sea su superior jerárquico. Así es. ¿Y la removió porque usted no firmó el contrato? Básicamente hay un acto administrativo mediante el cual se remueve, en el cual se manifiesta que la causal de remoción es unos indicadores relacionados con seguridad del paciente. Manifiestan que comparan dos periodos y dicen que ha disminuido el indicador y por ende, digamos que se toma como una mala gestión
y adicionalmente a eso, lo que se establece es que tienen o como se va a hacer, digamos que la contratación del buque hospital, les da miedo que se dé una mala gestión. O sea, son las dos razones que expone básicamente el acto administrativo. Sin embargo, después de la llamada que ustedes ya conocen, considero que el motivo real de mi remoción está directamente relacionado con la no suscripción del buque hospital. Bueno, es que ya le dicen en la grabación o firman el contrato o se van, ¿no? Así es. Sí. ¿Y por qué no firmó el contrato usted, doctora Baracaldo? Estamos hablando de un contrato para un buque hospital que iba a navegar el Amazonas, que iba a llegar, que estaba, en teoría, que iba a estar dedicado a funciones de salud en la capital del Amazonas, en Leticia. ¿Por qué no lo quería firmar usted? Bueno, hay muchas razones, pero digamos que iré a las razones más importantes. La primera razón, presupuesto. Hay que tener en cuenta que el Hospital San Rafael de Leticia es un hospital intervenido por temas financieros. En ese orden de ideas, todos los contratos que suscriba la entidad, sin duda alguna, deben tener una evaluación del impacto que pueden llegar a tener dentro de las finanzas del hospital. En este caso, el contrato de los 55.000 millones tiene 3 fases. Una construcción, la segunda dotación y la tercera transporte. Transporte del buque desde Cartagena hasta Leticia. ¿Qué ocurre? Inicialmente ese contrato o ese proyecto está avalado o tiene el presupuesto asignado por parte del ministerio mediante una resolución, la resolución 1315 del 2024. En esa resolución se asigna la cifra de 55.000 millones. Después de agosto del 2024, cuando se asignan los recursos, vale la pena señalar que los recursos no han llegado a la ES hasta el momento, o no hasta que yo me fui. Digamos que la cotización de ese buque cambia en noviembre del 2024. Y pasamos de un proyecto que en su totalidad cuesta 55.000 millones a 73.000 millones. ¿Por qué? Porque Cotecmar, que es la empresa fabricante, manifiesta que no puede sostener los valores porque la guerra en Ucrania, bueno, todo lo que se viene presentando a nivel mundial, que cambia el precio del acero, que es un material. Los 55.000 millones, ¿quién los ponía? El Ministerio de Salud. Si los ponía el Ministerio de Salud, ¿usted por qué no quería firmar? Porque, como le vengo diciendo, cuando se modifica el valor, nadie manifestó quién iba a poner el restante de los 55.000 millones. El lío son los 18.000 millones de pesos adicionales. Claro, eso por un lado. Cuando Cotecmar cambia el precio del buque Exactamente. hospital. Digamos que a mí lo que se me manifestó fue, puede ser un proyecto por fase, sin duda alguna, pero yo como ordenadora del gasto debo planear la contratación, y planear la contratación significa que yo debo tener la claridad de dónde van a salir los recursos de las 3 fases. Adicionalmente a eso, para que se esté claro, el sostenimiento conforme a la estructuración del proyecto, y cuando hablo de sostenimiento es ya en curso, ya operando, anualmente se estimaba entre unos 16.000 y unos 18.000 millones de pesos anualmente. Y cuando se preguntó quién iba a asumir ese precio, ese valor, quién iba a costear la operación del buque hospital, también se me manifestó que no preguntara, que por ahora me concentrara en contratar la construcción. Claramente, como les manifiesto, cuando se es ordenador del gasto, no se puede perder de vista no solamente como tal la contratación del proyecto, sino adicionalmente a eso todo lo que conlleva el funcionamiento. Doctora Baracaldo, ¿por qué supone usted que le decían mejor no pregunte? Bueno, pues básicamente usted sabe que en el tema público, en el ejercicio público, pues todo debe constar por escrito mediante un acto administrativo o mediante algo que genere fuerza de ley. En este caso, pues la voz de una persona pues no genera esa confiabilidad, y en ese orden de ideas pues hay que ser, digamos que lo más sensato frente a la inversión, y hay que, digamos que, revisar efectivamente cuáles son esas posibles fuentes. Si desde el punto de vista legal no existen esas fuentes de financiación, pues eventualmente esa es una situación a la que hay que prestar atención para poder suscribir un contrato de esta envergadura. Claro, doctora Baracaldo, dejando claro que este era un problema de plata y que esa era la razón por la que usted no quería firmar el contrato,
¿Por qué el afán de la superintendencia, de la superintendente Beatriz Gómez Consuegra, que es la esposa del ministro? ¿Por qué tenía que quedar el contrato firmado hoy mismo, como decía ella en la llamada? Bueno, inicialmente ella sugería que era porque la cotización, la segunda cotización, la de los 73.000 millones, se vencía el 31 de marzo. Sin embargo, debido a que estábamos en el proceso contractual, yo le solicité directamente a Cotecmar que extendiera el plazo porque estábamos todavía en la etapa precontractual. Estábamos revisando matriz de riesgos y estábamos revisando todo el tema que, digamos que relacionado con la elaboración de los estudios previos del contrato. En ese orden de ideas, ella manifestó inicialmente que tenía que ver con el vencimiento del plazo de la cotización. Sin embargo, cuando yo solicito la cotización, me dicen que a mí quién me autoriza para solicitar la cotización y adicionalmente pues pasa lo que ustedes ya conocen en el video. Sí, doctora Baracaldo, este domingo el Ministerio de Salud emite un comunicado donde dice que el proyecto sería financiado a través de dos vías. Por un lado habla del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, y por otro lado bajo el financiamiento directo desde el presupuesto general de la Nación del Ministerio de Salud. ¿Eso estaba estipulado de esa manera en el contrato que a ustedes les presionó para firmar la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Bueno, hay que señalar que este proyecto hace parte del Plan Bienal de Inversiones del Departamento del Amazonas, y que para que el proyecto, digamos que surja de esa manera, tienen que surtirse dos viabilidades, una de la Secretaría de Salud Departamental y otra del Ministerio. En esa viabilidad del Ministerio se manifiesta que efectivamente la construcción del navío estaba financiada por el presupuesto general de la Nación, pero nada se señala con relación al sostenimiento. Cuando cambia la fuente, cuando cambia el valor, por decirlo de alguna manera, pues tampoco se hace de manera formal o se demuestra de manera formal la fuente de financiación. Sí, doctora Baracaldo, usted nos cuenta que llegó a este cargo allí en el Hospital de Leticia el 4 de septiembre del año pasado. ¿Cuándo empiezan las comunicaciones con la esposa del ministro? ¿Cuándo empieza a llamar preguntando y acosando por firmar el contrato? Bueno, inicialmente cuando yo me posesiono, días después, me llama directamente el Ministerio de Salud. Me pregunta qué me entregan alrededor de, qué documentación tengo alrededor del buque hospital. Yo les manifiesto que no tengo documentación y que requiero que reconstruyamos el proyecto, pues porque en el Hospital San Rafael no reposaba ningún documento relacionado. Finalmente ellos me remiten la documentación y yo empiezo a armar, digamos que la carpeta o el expediente digital del proyecto. Mi contacto inicial definitivamente sí es con el ministerio. Posteriormente, cuando empiezan a presentarse problemas con el departamento, con el Comité de Política Fiscal del departamento a la hora de autorizar vigencias futuras para poder suscribir el contrato, intermedia la Superintendencia Nacional de Salud y dice que es un proyecto del orden nacional y que definitivamente pues se hace necesario esa suscripción. A nosotros, a los interventores, nos hacían unas reuniones de carácter, digamos, frecuentemente. Todos los interventores de las ESES y el Superintendente Nacional de Salud y la Superintendente Delegada de Medidas Especiales y la Directora de Medidas Especiales. Sí, doctora Baracaldo, ¿por qué, y aquí me pierdo un poco, por qué si el Ministerio de Salud dice que los recursos provenían de el Hospital San Juan de Dios por una parte, hablo del buque hospital, y de otra parte del propio Ministerio del Presupuesto General de la Nación, ¿por qué la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la doctora Beatriz Gómez, termina presionándolos a ustedes? ¿No debería haber presionado a su esposo? Quiero decir, a Guillermo Alfonso Jaramillo, siendo que el presupuesto no dependía de Amazonas ni del Hospital San Rafael. Pues básicamente, efectivamente la superintendencia en este caso no tenía relación porque el presupuesto venía inicialmente del ministerio. Sin embargo, pues como lo manifiesto, no estaba completamente justificado la totalidad del presupuesto y por ende pues cada día se hizo la presión más fuerte. Doctora Baracaldo, cuando usted hablaba con la doctora Gómez,
que es superintendente delegada para prestadores del Servicio de Salud de la Superintendencia de Salud en Bogotá, ¿usted hablaba con una funcionaria de la superintendencia o usted sabía que era la esposa del ministro de Salud? Creo que es una situación de conocimiento público. Sabía claramente que era la esposa del ministro. En varias oportunidades cuando tuvimos reuniones se acercó y me preguntó cuál era el estado de la contratación y sí, yo sabía quién era. Sí. ¿Y en su concepto ella actuaba como superintendente delegada o como esposa del ministro de Salud? Inicialmente pensé que actuaba como superintendente delegada. Sí. ¿Y en qué momento cree usted que, o en qué momento sintió usted que cambió el rol de quien la llamaba, de superintendente delegada a esposa del ministro Jaramillo? Digamos que las últimas semanas fueron bastante complejas. La única vez que ella se comunicó telefónicamente conmigo fue esa. Antes se comunicaba conmigo la directora de medidas especiales, que es una persona que está subordinada a ella. Ella fue la que siempre se comunicó conmigo, diciéndome que cuál era el estado del arte. Me decía básicamente que yo era la ordenadora del gasto, que no entendía por qué dilataba el proceso. Entonces digamos que ya siento que la situación se llegó a un momento en donde ya no pudo soportar la presión y definitivamente me llamó y efectivamente ocurrió lo que ustedes ya conocen. Sí, doctora Baracaldo, las llamadas, las conversaciones siempre eran en esos términos, con gritos, con amenazas, con intimidaciones. No, cuando me hicieron, digamos que el proyecto era importante, tanto para la superintendencia como para el ministerio, y en muchas oportunidades se me hizo seguimiento con reuniones por Teams, tanto al hospital como también en conjunto con Cotecmar, el contratista en este caso, pero digamos que sí se me recordaba mucho que yo era la ordenadora del gasto, que en ese orden de ideas no entendían la dilación, que digamos que la presión sí fue muy fuerte inicialmente, manifestándome que yo era la responsable y que no entendían por qué no firmaba. Eso por un lado. Ya posteriormente la presión ya viene directamente de ella. Sí. Doctora Baracaldo, si era la primera vez que usted hablaba con la esposa del ministro, ¿por qué grabaron la conversación? Bueno, básicamente ocurre algo y es que es normal que te llamen y te digan, porque de hecho antes de esa llamada hubo una reunión por Teams para verificar cuál era el estado del contrato. En esa reunión por Teams, en este caso mi abogado y yo, lo que establecimos fue, mire, efectivamente tenemos una etapa precontractual donde hay unos estudios previos y hay una matriz de riesgos, y esa matriz de riesgos se modificó en parte por la última cotización que nos llegó de Cotecmar. Colgamos, digamos que salimos de esa reunión y a mí me pide una funcionaria de la superintendencia que le remita el contacto de mi abogado Mario Castro. Yo remito el contacto y efectivamente, inicialmente, habla la doctora Mónica González, que es la directora de medidas especiales, y manifiesta pues que no entiende por qué ocurren todos ese tipo de cosas y está molesta, pero toma la vocería la doctora Beatriz y pasa lo que ustedes manifiestan. Se graba porque es realmente las maneras, primero, no son las mejores, y dos, porque efectivamente a mí ya me habían dicho en otros momentos que si no lo hacía tenía que dar un paso al costado. Ya me lo habían dicho. Entonces, básicamente esa fue la razón. Doctora Baracaldo, ¿es normal que un funcionario, en este caso la esposa del ministro Jaramillo, de la Superintendencia de Salud, que está encargada de la vigilancia del funcionamiento del sistema, esté interesada en temas de contratación? ¿Eso es habitual? No, de hecho, como le manifiesto, el agente especial interventor en este caso tiene autonomía para evaluar la conveniencia de proyectos y establecer si suscribió o no contratos. En lo particular tenía una presión importante porque se trataba de una contratación de un proyecto del nivel nacional. Siempre se manifestó que estaba relacionado con el Hospital San Juan de Dios y con otros dos navíos, uno que está en construcción y otro que no ha iniciado ningún tipo de ejercicio. Entonces, digamos que entendía yo la envergadura del proyecto, ni más, digamos que para mí era claro. Pero voy a un punto, en general, ¿estaría dentro de las funciones de la Superintendencia de Salud presionar para que se firmen contratos? No está. No está. ¿Y usted por qué supone que estaban presionando para que se firmara un contrato de 55.000 millones de pesos, doctora Baracaldo?
Bueno, yo no puedo establecer razones de las cuales que no conozco, porque no podría hacer una aseveración de ese tipo. Sin embargo, claramente pues puede existir una relación directa entre el interés del ministerio y obviamente en este caso la doctora Beatriz, que presiona por el contrato. Vale. Es la doctora Lina Baracaldo, que era la interventora del Hospital San Rafael, está ubicado en Leticia. ¿Quién firmó la resolución de destitución, de remoción de su cargo como interventora, doctor Baracaldo? Quien me nomina es quien me remueve, el Superintendente Nacional de Salud. Que es el doctor Rubiano. Ajá, sí, señor. O sea, lo que pasó es que la doctora Gómez le dijo a Rubiano, echemos a la señora Baracaldo. Sí, creería yo que fue de esa manera. Vale. Sí. Doctora Baracaldo. Néstor, señor. una última pregunta, doctora Baracaldo, porque usted comenzando la entrevista nos dijo que los interventores de IPS en general actúan como operadores de la justicia, como auxiliares de la justicia, creí entenderle. Sí. La doctora Beatriz Gómez, esposa del ministro Jaramillo, en su opinión, ¿podría haber actuado a través de un constreñimiento ilegal a la justicia? ¿Usted podría eventualmente denunciarla por eso? Sí, considero que sí hubo un constreñimiento. Claramente no, al no tener subordinación, eventualmente la presión para la firma del contrato no se debió haber presentado. ¿Y usted va a tomar alguna acción legal en ese sentido? Digamos que estoy en la evaluación correspondiente porque ya, digamos que tendré que hacer los análisis, no solamente con eso, sino con todo el ejercicio correspondiente. Sí. ¿Usted está en Bogotá en este momento? No me atrevo a decir mi ubicación porque ya he recibido llamadas intimidantes. ¿Ha recibido llamadas intimidantes de Sí, señor. No, de personas que no conozco. amenazarla? Sí, ¿Y qué le dicen? que tenga cuidado. Y que tenga cuidado es porque está metiéndose donde no debía. Bueno, no son tan explícitos, pero sí me llaman a decirme que tenga cuidado. Vale. Lo lamento mucho, doctora Baracaldo. Gracias por estos minutos. A ustedes, Muy amable. que esté Es bien. la interventora Felipe Siete.